Bueno, sin embargo, hoy vamos a hablar de algo que es bastante importante. Y les comparto este documento porque este documento es un material que nos habla sobre los equipos y elementos de protección personal. Les hago una pregunta a ustedes que son futuros tecnólogos en coordinación de procesos logísticos. Para ustedes, ¿por qué cobra relevancia el uso y manejo de equipos y elementos de protección individual? Les pregunto, la pregunta es para todos y no todos al tiempo. A ver qué me dice ¿Puede Katy. repetir? Sí, Kelly, les pregunto que por qué cobra importancia para ustedes y para todos los cargos el uso de elementos de protección individual. Bueno, opino yo, mi opinión personal, pues es de mucha importancia ya que hay situaciones o cargos que realmente lo necesitan en las construcciones, los cascos, en las clínicas, pues los guantes, los tapabocas. Digo yo así como dicen, protección personal para cuidarse, para evitar que algo malo pase. De acuerdo. Bueno, excelente, pero te comento algo. Los elementos de protección personal no van a evitar que la situación de riesgo se materialice. Lo que van a evitar es que la lesión que puede ocurrir minimice como tal el impacto. A ver, ladies. No, iba a decir eso, que es, la importante de eso es que minimiza alguna herida que se vaya, algún riesgo que vaya a ocurrir, o sea, era minimizarlo, Correcto. no lo va a evitar A totalmente, pero sí. desaparecer, correcto. El riesgo siempre va a existir. Lo que ocurre es que precisamente los elementos de protección personal van a minimizar el impacto de ocurrencia. Es decir, si a ti te cae un elemento, ¿verdad? Por ejemplo, en tu casco de seguridad te cae una herramienta, ¿cuál es la acción del casco? La acción del casco es proteger. Que ese impacto vaya a generar en el trabajador una lesión lamentable, una lesión que te pueda de pronto generar un ánimo o un trauma a nivel cráneoencefálico. Entonces, es muy probable que de pronto sientas, pero no te va a generar el mismo impacto que si no tuvieses esa parte del cuerpo cubierta. ¿Ok? Bueno, entonces, este documento es un documento que a mí me gusta, yo se los voy a compartir. Sabemos precisamente de que el objetivo es proteger al trabajador de todo lo que es lesión, agresión, de todos los riesgos físicas, químicas, biológicas, de seguridad, por lo menos en este caso una condición, un casco de seguridad te va a evitar el impacto de caída sobre un objeto. Por lo menos a nivel del sector alimento nos damos cuenta de que utilizamos unas cofias que son como especie de unas mallas o unos gorritos que van a proteger precisamente el producto o el proceso, ¿verdad? Es decir, de contacto que se vaya a corromper como tal el producto que se está elaborando de pronto por una hebra de cabello. Ustedes saben que por lo menos no hay nada más desagradable que al momento de tú consumir un alimento encuentres un cabello. O sea, eso es algo que definitivamente pues muchas personas no toleran. Es más, he visto y he conocido casos de personas que ante una situación de esta enseguida pues el organismo se altera, les puede dar vómitos, etcétera, etcétera. Incluso hasta pueden aborrecer el alimento que en esos momentos estén ingiriendo. ¿Ok? Entonces, mire lo que dice aquí la diapositiva. O sea, tal cual lo que confirmó Lady y le corregí al compañero. La protección no elimina el riesgo, sino que reduce los daños causados por los mismos. Entonces, por ejemplo, a nivel de alimentos, ustedes que se encuentran desarrollando de pronto sus empresas
de proyectos formativos se encuentren con que a ustedes les toca trabajar en una empresa que procesa alimentos. Por ejemplo, en el caso de Atunec, ¿qué pasa en Atunec? Los trabajadores deben cumplir una normativa que es la famosa norma BPM, que son buenas prácticas de manufactura. ¿Qué ocurre con las BPM? Que para el sector alimentos, las personas deben tener una asepsia adecuada, deben tener unas condiciones de salubridad y seguridad acorde a lo que la ley exige. Por ejemplo, una persona que esté manipulando, o las personas que trabajan aquí en Atunec, que trabajan manipulando y que trabajan procesando atún y tienen que de pronto tomar el producto con las manos para hacer una actividad relacionada con el proceso. Esas personas deben tener qué condición que las uñas estén totalmente limpias, cortas. No deben tener, por ejemplo, ni ningún tipo de esmalte, ni nada por el estilo, ni mucho menos utilizar acetona, porque ustedes saben que la acetona es el producto base para la elaboración de kit esmaltes y pues es un producto que es bastante, pero bastante fuerte. Entonces, el contacto con este producto, con los alimentos, puede alterar precisamente las propiedades físico-químicas del alimento, aunque ustedes no lo crean. Ustedes se imaginan, por ejemplo, que usted tenga sus uñas bien divinas, bien lindas, esculpidas, y tenga aquí de pronto un adornito, tenga aquí ¿cómo se denomina eso? Sí, tenga como especie de una escarcha, y resulta de que usted esté manipulando y la figura como tal se ruede, se pierda y llegue precisamente a quedar inmerso dentro del alimento. Cuando el cliente va a abrir el alimento y se encuentra precisamente con semejante, por decirlo así, situación, o va a encontrar dentro del alimento una piedrita que se utiliza precisamente para hacer el manicure, pues obviamente va a generar bastante problemas porque la persona puede instaurar una queja a la parte de servicio al cliente y pues obviamente hay un proceso. Al hacer la trazabilidad nos damos cuenta que hay un proceso que definitivamente tuvo fallas y tiene que ver precisamente el proceso de control de calidad. También pues ahí se están violando precisamente todo lo que son las normas de manipulación de alimentos, como son las buenas prácticas de manufactura que nos exigen, entre otras cosas, que el alimento no vaya a estar manipulado por personas que no tengan las condiciones adecuadas. O sea, por ejemplo, una persona, nosotros cuando vamos al salón de belleza, debemos estar bastante, pero bastante prevenidas. ¿Prevenidas en qué sentido? Prevenidas en el sentido que si no se esterilizan bien los instrumentales, es muy probable que usted adquiera infecciones en las uñas, una onicomicosis, incluso en el peor de los casos, si no hacen la adecuada esterilización y de pronto no esterilizaron bien el alicate, el instrumento con el que te hacen el corte de uñas, con el que te limpian las uñas, y una persona que tenga, por ejemplo, hepatitis C, ¿cierto? Le arreglan las uñas, no se esterilizan bien o no se esterilizan y se va a utilizar precisamente para atender a otras personas y lastimosamente como ese instrumento va a estar impregnado del virus, pues fácilmente se puede transmitir a otra persona. Entonces, exijan, no crean en esas teorías de que después de media hora, ya cuando se seca ya no va a generar ningún efecto. Lo mejor es esterilizar. Hervido, se hierve el instrumental, ¿cierto? Y se aplica pues algún tipo de lubricante que sea, que permita como tal la desinfección. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nosotros pues vemos? Vemos precisamente que hay unos elementos
o equipos de protección individual propios para qué, para cada labor y también para cubrir cierta parte del cuerpo. Entonces, por ejemplo, ¿qué parte del cuerpo o qué tipo de elementos de protección personal utilizan en su área, que es el área logística? ¿Ustedes qué han notado ahí? Cascos, Correcto. ¿Qué más? ropa industrial, Ok, vestuario de acuerdo a la actividad económica. ¿Qué más? Los pies los llevamos desprotegidos, vamos con una Carlos Vives a proceso. Instructora, que ¿es por la actividad económica o por la actividad laboral? Actividad laboral, obviamente. Ahora sí, porque usted dijo actividad económica y yo eso sí me lo entendí. Ahora que tengo que gringar. Laboral, correcto, correcto. Gracias por el aporte, correcto, sí. No en la actividad laboral, porque ahí pues hay algo que es muy cierto. Una empresa se puede dedicar a la comercialización, elaboración de productos, pero si yo trabajo en el área administrativa, obviamente pues mi indumentaria va a ser administrativa. Es muy probable que yo no requiera de elementos de protección personal solamente cuando me tenga que desplazar al área de producción. Algo muy cierto. Por ejemplo, ustedes saben que cuando nosotros nos desplazamos a esa área hay unos pictogramas, hay unas señalizaciones que nosotros debemos identificar y que debemos precisamente acatarnos a esas reglas, a esas normas de seguridad que se imponen dentro del área de producción. ¿Por qué? Porque pues el área de producción es un área que va a tener un acceso restringido. ¿A causa de qué? Pues a causa de que hay unos riesgos que pueden poner en peligro la integridad de las personas que están o que no pertenecen al área. ¿Por qué? Porque dentro del área yo voy a tener trabajadores, pero esos trabajadores yo los voy a blindar a través del uso, ¿verdad? Y la permanencia de los elementos de protección individual. Pero si yo no pertenezco al área, por ejemplo, yo soy administrativa, pero yo necesito desplazarme al área de producción, igual yo tengo que, al hacer el ingreso, cumplir con las normas de seguridad que ahí me exigen. Si a mí me exigen el uso de protectores auditivos, yo tengo que utilizar protectores auditivos. Si a mí me corresponde entrar al área y yo tengo por lo menos un tipo de zapato y ahí se requiere precisamente un calzado adecuado, yo debo buscar ese tipo de calzado para poder ingresar al área. ¿Ok? Me tengo que acatar a las reglas de seguridad que tiene esa área de la empresa. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta porque ahí hay unas condiciones laborales que ameritan que el visitante y la persona que se encuentra ahí desarrollando la actividad cumpla con unas condiciones mínimas de seguridad. ¿De acuerdo? Entonces, como lo dijo la compañera, los elementos de protección personal van a ir ligados a la actividad laboral para el cual, pues obviamente el trabajador está contratado. Entonces, aparte de protegernos la cabeza, miren que hay un riesgo de tipo acústico, ¿cierto? Y se debe proteger precisamente los oídos con protectores auditivos que se van a utilizar de acuerdo a las características del entorno laboral. Nosotros vamos a encontrar incluso protectores auditivos que son como en esponja y hay otros que son insertados que son como en un material, como una resina, ¿cierto? Y vamos a encontrar las famosas que son estilo orejeras, que se utilizan mucho pues a nivel de manejo de tráfico aéreo. Los controladores aéreos utilizan el de inserción y utilizan el externo para minimizar el impacto ambiental que genera como tal la turbina de un avión. Entonces, pues, para que ustedes, estimados, lo tengan en conocimiento. También, ¿qué más protegemos? Protegemos nuestras extremidades, ¿verdad? En las extremidades inferiores las protegemos con un calzado de seguridad
acorde a las características del carro. Por ejemplo, las personas que trabajan o que están expuestas al riesgo eléctrico deben utilizar un calzado dieléctrico. No pueden utilizar un calzado que tenga, por ejemplo, puntera de acero porque es un gran conductor de electricidad y eso pues, puede maximizar el riesgo de electrocución. ¿Qué más podemos tener? Los miembros superiores, que son los brazos, deben estar protegidos por guantes y vamos a encontrar diversidad de guantes en el mercado, pero obviamente nosotros debemos identificar la naturaleza, ¿verdad? De mi trabajo, yo debo identificar qué tipo de guantes se requiere. Entonces, ahí nos damos cuenta precisamente de la importancia de proteger cada parte del cuerpo. Los ojos. Hemos visto accidentes donde se ha visto involucrado el campo visual y lastimosamente pues ocurre de que la persona o quizás no tenía el elemento de protección personal adecuado como son las monogafas de seguridad o en su defecto lo tiene, mas no le daba el uso adecuado, no las tenía colocadas y precisamente se desprende el material particulado y viajó a una velocidad pues bastante, digamos como bastante rápida y se logró insertar en el ojo. Entonces, mira precisamente cómo se debe proteger la vista. Nosotros vamos a encontrar, no sé, vamos a ver si por acá. Nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, monogafas, miren este, para ver si está por acá. Miren, estos son los protectores auditivos. Miren este casco. Sí, miren el casco. Que tiene precisamente de particular que no solamente se está protegiendo a la persona de un daño a nivel neurológico, ¿verdad? Sino que también se protege todo tu rostro. Se protege el rostro, se protege la orejera. ¿Por qué? Porque pues obviamente nos vamos a encontrar ante un riesgo de pronto de material particulado, a un riesgo de emisión de ruidos. Miren que se está utilizando como tal una orejera y se está utilizando, se está protegiendo el rostro, lo cual indica que es inminente el riesgo de salpicadura de objetos. Entonces, vamos a encontrar, mis estimados, distintos elementos. Miren, estas las gafas, aquí vamos a encontrar gafas de seguridad, por ejemplo, las personas que trabajan en terreno, que ocurre con estas monogafas, son especiales para personas que les toca de pronto hacer visitas domiciliarias, diligenciar información, pero miren que ella solamente te va a proteger, es como tal el campo visual, ¿y de qué? De los rayos del sol. Pero si se dan cuenta que esta tiene como otras especificaciones, miren que esta te va protegiendo el sitio donde pues precisamente se puede filtrar como tal el material particulado. Entonces miren que estas te brindan mayor protección. Estas te van a brindar protección, es decir, que la parte externa del ojo va a quedar cubierta. No vas a tener de pronto el riesgo de que se te va a insertar por algún espacio. ¿Por qué? Porque ya te está protegiendo precisamente todo lo que es el campo visual y todo lo que es la parte superior precisamente del área de tu vista. Te va a proteger desde las cejas hasta precisamente pues la parte de abajo para que no tengas inconveniente. Y esta, como les digo, más que todo se utiliza para las personas que hacen trabajos operativos fuera de planta, es decir, que pueden ser las personas que trabajan en línea, las personas que trabajan en la parte de ventas, en la parte de atención al cliente. Y en esto ya son de pronto para procesos un poco más complejos donde se puede presentar un poquito de desprendimientos de algunas partículas. Entonces,
Importante, chicos, la protección individual. Miren esta, las personas que trabajan en soldaduras, ocurre algo muy particular en ellas. Estas personas tienen que utilizar una careta de seguridad y esa careta, pues en la parte del visual, pues tiene como especie de un lente. ¿Qué ocurre? Que para hacer trabajos de soldadura es importante protegerse gran parte del rostro, gran parte de tu cara, ¿ok? Para precisamente de desarrollar y para poder desarrollar tu trabajo de la mejor manera. ¿Por qué? Porque ocurre de que el punto de soldadura, la soldadura es bastante compleja y puede ser peligrosa si se expone demasiado tiempo. Un soldador pues normalmente debe trabajar una jornada que no sobrepase las 6 horas. Y si se trabajan las 8 horas, pues debe tener un buen intervalo de descanso. ¿Por qué? Porque pues obviamente la radiación que emite precisamente el punto de soldadura va a generar situaciones o enfermedades a largo plazo. Y pues a nivel visual puede afectar precisamente a la vista el hecho de exponer precisamente por muchas horas el producto, ¿verdad? Conjunto con el trabajador. Entonces, por eso es muy importante precisamente que para este tipo de trabajo se utilicen caretas. Miren estas, por lo menos las personas que trabajan en la parte de control de plagas, vemos que utilizan como este tipo eh, de, de protectores de rostro. En odontología, ¿qué ocurre con el odontólogo? El odontólogo tiene su gorrito, tiene siempre su tapaboca en pandemia y pospandemia. ¿Por qué? Porque pues lastimosamente él tiene que hacer un trabajo, ¿verdad? Pues en precisamente en la boca. Y pues lastimosamente la boca es donde inicia el sistema digestivo y en muchas ocasiones pues no tenemos un buen aliento y eso puede precisamente generar la presencia de olores que no son permisibles para el humano. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre precisamente de que las personas tienen que utilizar un protector, ¿cierto? Cuando se hace un trabajo de endodoncia, que ya pues obviamente te han limpiado, te han hecho algún tipo de procedimiento, ellos te tienen que cauterizar, o sea, te tienen que hacer un procedimiento y ellos utilizan precisamente este tipo de productos para evitar una salpicadura o que precisamente al momento de hacer el proceso, pues obviamente esa parte de la muela vaya a generar algún tipo de residuos, entonces ellos tienen que estar totalmente protegidos. Si ustedes se pudieron dar cuenta, nosotros tuvimos muy, pero muy restringidos los servicios odontológicos en circunstancias de pandemia. ¿Y a qué se debe? Pues obviamente se debe al riesgo de contraer la enfermedad a través del contacto biológico. ¿Y por qué se da? Pues fácil. Una persona con COVID va a generar mucha salivación. Y obviamente cuando uno va al odontólogo y le empiezan a hacer un drenaje, una limpieza, te van a realizar una muela o te van a hacer un procedimiento un poco más complejo, pues obviamente ese odontólogo, esa persona, debe estar en contacto, debe lidiar precisamente con el paciente que va a generar que, obviamente va a generar sustancias que son materia, es decir, va a generar salivación de pronto sucia, es muy probable pues que sufra alguna pequeña herida y vaya a tener una pequeña hemorragia. Entonces, pues por eso, mis estimados, es importante el uso de estos dispositivos. Si usted no se ha percatado, pues vaya al odontólogo que le hagan un proceso de endodoncia. Incluso utilizan como una pequeña punto de soldadura para hacer algo ahí. Entonces, y a nivel pues, de guantes, los guantes, hay guantes, miren estos guantes, que son, estos se utilizan más que todo para labores domésticas. ¿Qué ocurre? Pues que hay guantes
que son guantes dieléctricos, como por ejemplo este. El guante dieléctrico tiene, o sea, viene conformado por tres tipos de guantes. El de cuero, uno que es parecido a este, que es plástico, y te colocan otro guante, ¿cierto? Que es como de lona. Entonces, estos guantes se deben utilizar con mucha precaución. ¿Y por qué? Porque pues obviamente estamos trabajando con energía y en ocasiones hay descargos que se van sin eh, este, sacar el circuito en circulación. Yo no sé si yo les comenté a ustedes que la semana pasada, luego pues de llegar del nodo, llegué pues a la supertienda que queda por mi casa y para llegar a la casa, o sea, me di cuenta que los buses estaban desviando. Y yo dije, ¿qué habrá pasado? Lo que ocurría era que la carrera estaba cerrada a causa de un movimiento de izaje de carga. ¿Y de qué se estaba haciendo izaje? De un poste. Se saca un poste, que era el poste existente donde estaban amarradas las redes, pero el poste estaba inclinado. O sea, él no se veía, ¿cómo les digo? Que se les estaba cayendo la estructura, no, pero sí estaba inclinado. Y eso fue es la suficiente razón para que el poste fuera removido, es decir, para que fuera cambiado. Entonces, ahí nos dimos cuenta de unas maniobras, pero peligrosas. ¿Y cuáles eran esas maniobras peligrosas? La maniobra peligrosa, mis estimados, era sacar el poste antiguo sin que se presentaran daños a la integridad del trabajador y del transeúnte. ¿Por qué? Porque ese poste queda sobre toda la esquina donde funciona un edificio. Debajo hay un almacén de compra y venta y al lado hay un restaurante chino. Entonces, en ese orden de ideas, se requería precisamente activar todos los protocolos de seguridad para que ese poste fuese manipulado de tal manera que se colocara en el piso, se montara y se hiciera el traslado donde lo disponga, obviamente, el director de proyecto y eh, el encaje de un nuevo poste. Entonces, pues, ¿qué nos dimos cuenta? Y nos dimos cuenta de que las personas que trabajan para hacer ese descargo que es necesario, como no se desenergizó el circuito, era necesario un carro canasta con dos expertos en redes. ¿Para qué? Para colocar las medidas de seguridad. Es decir, se colocaron como unos protectores en el cable de media tensión para evitar el contacto. Es decir, que si el poste, perdón, llega, ¿verdad? No se vaya precisamente a caer y vaya a generar daños que puedan, pues, obviamente, repercutir y traer perjuicios tanto al transeúnte como a la empresa. Entonces, ahí nos damos cuenta, mis estimados, que para esos trabajos, miren que se requiere el arnés. El arnés es un dispositivo que se utiliza precisamente para cuando las personas desarrollan trabajo en alturas superiores a los 2 metros. Entonces, pues este documento yo se los voy a compartir. Miren el calzado de seguridad.
La instructora se salió. Creo que sí. Yo también iba a preguntar lo mismo. Hey, Bron, ¿estás por ahí? ¿Qué te duele? Ya se te acabó la cerveza. No, todavía tengo. Ah, bueno, avisa, voy para allá. Pues. Ahí está, vela, ve. Así se escucha la clase mejor, marica. Ven, ven, ven. Eso, Esa pero es casa. en serio. Yo sí voy. No, Lorraine, es que tú vives muy lejos, marica. ¿Cómo me vas a invitar tú para Baranoa? ¿Qué es lo que te pasa? Anoche que ven, ¿qué voy a hacer yo para allá esa hora? Ah, Andrea sí está cerca. Aquí agarro motico y caí a la casa de Andrea. Está demorada, está demorada. Viste, va pues. Allá te caigo y luego a decir, ya se acabó, ¿ya para qué? ¿Verdad? Nada más Aquí tengo hay dos. aquí hay una canasta para el día de mi cumpleaños. Irta, ¿cuándo es? ¡Oh! ¿Cuándo? El miércoles. ¡Ay, hombre, vamos! Andrea, vamos. No quiero, Vamos, y uy. pero es en serio, marica. Oye, pero Claro. ahí si dices que sí, oíste, mi lady, ahí de una. De casualidad, la clase no se sigue grabando. Ay, Ay. este profe era mentira. No, porque Está la que estaba buena. grabando era la profe. Por eso, pero sí, se detuvo la grabación. Que la clase sí se está Sí, grabando. Ella se salió, pero esto aquí sigue como grabando. Bueno, profe, esto es extra clase. No, Yo, porque la que graba es ella. Bueno, esto aquí es mamando gallo, estas son imágenes viejas. No, son pausas activas. eso, Claro, pausa. claro. Oye, ¿quién dijo pausas activas? Pues nosotros, hablar de tragos, hacer una pausa activa. El futuro de Colombia está en el SENA. Obvio, borracha pero responsable. Siempre. De 100 CPL 20. Este miércoles nos vamos para Baranoa. ¿Dónde está Kelly? Kelly. Ojo Aquí con mi estoy. chicharrón por allá, Kelly. Yo no sé, me tienen que dar mi buen chicharrón allá. Eso es verdad. Así que vamos a embaratar la casa de Lorraine. Vale, pero Me es que llevo tú la estás diciendo así, pintica en no el me llega. bolso. ¿Cómo? Me llevo la pinta en el bolso. Eso va. Ustedes dicen así, no llega. Mi mamá, tú espérate ahí. Mari Carmen, ¿qué tiene que lo que me estás Espérate, mandando por WhatsApp? espérate ahí. Tómate una los motil. No, marica, yo no vuelvo a tomar más. Estoy mal.
Sí, ¿hasta cuándo? Hasta ahorita. Pues sí, ¿qué te puedo decir? Oigan, mejor sálganse porque como en verdad esto se esté grabando, bueno, sálganse y hacen mejor llamada por allá por el grupo. A mí me Sí, parece está que sí grabando. está grabando. Eso sí está grabando. No está grabando. Porque ya la profe es la que graba. Pero de todas maneras, Shaolin Soccer. Bueno, pues nos pillamos en Baranoa. Soba. ¿Qué iba a decir yo? Alguien ahorita que me adelante de clase de 6 de la mañana porque no alcancé a levantarme por andar bebiendo. Gracias, hasta luego.